Hola a todos, los saluda Julio trayéndoles el resumen diario de la situación política y militar de la guerra en Ucrania. Quiero pedir disculpas por haber subido el video equivocado ayer. Más tarde publiqué el video correcto. Muchas gracias a los que me hicieron ver el error. Según el Instituto de Estudios de Guerra, Rusia parece estar creando una crisis migratoria artificial en la frontera con Finlandia. Las autoridades finlandesas han cerrado 4 cruces fronterizos en su frontera sudeste con Rusia. El Servicio de Guardias de Frontera reportó que cerca de 300 migrantes pidiendo asilo, en la mayoría de Irak, Yemen, Somalia y Siria, habían llegado a la frontera con Rusia desde el mes de septiembre. También reportó que 89 migrantes habían cruzado la frontera el 13 y 14 de noviembre, comparados con 91 cruces entre la mitad de julio y el 12 de noviembre. La agencia de noticias Reuters reportó que docenas de migrantes llegaron a los cruces cerrados de Nuyama y Valima y están agrupados alrededor de fogatas en temperaturas bajo cero. El primer ministro finlandés Petteri Orpo dijo que guardias fronterizos rusos están transportando a los migrantes a la frontera, mientras que Jouko Kinnunen, jefe del cruce Bartius, dijo que los guardias fronterizos rusos empujan a los migrantes al lado finlandés y luego cierran las barreras rusas. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo en respuesta al anuncio del cierre de los cruces fronterizos que Finlandia ha elegido seguir el camino de la confrontación y su posición rusofóbica ha dañado las relaciones que tenían en el pasado. Esta crisis migratoria es similar a la que ocurrió en la frontera entre Bielorrusia y Polonia en el 2021 y que el Kremlin usó para acusar a la OTAN de agresión contra Bielorrusia. Por otro lado, el secretario general de la Organización del Tratado de Defensa Colectiva dijo que Armenia había solicitado quitar todas las referencias de ayuda a Armenia de la agenda de la próxima cumbre de la organización. Mientras que medios rusos reportaron que Armenia y la Unión Europea firmaron un convenio para la operación de los observadores de la misión de la Unión Europea a Armenia. 1000 bloggers rusos reaccionaron a esos dos anuncios y acusaron a Armenia de traición por acercarse a los países occidentales y expresaron su amargura por la supuesta transferencia de armas a Ucrania. Por otro lado, durante una videoconferencia a raíz de la renovación de la flota de transporte público rusa, el dictador chechenio Ramzan Kadyrov invitó públicamente a Putin a visitar Chechenia. Putin no respondió a la invitación y solo agradeció a Kadyrov y a la población chechenia por restaurar la república. La invitación pública de Kadyrov lo pone a Putin en una situación difícil porque o ignora la invitación y arriesga a insultar a Kadyrov, o acepta la invitación y hace parecer como que cede a la presión de Kadyrov. Por otro lado, en el frente Bakhmut, 1000 bloggers rusos dijeron que sus fuerzas están avanzando cerca de Klishchivka y consolidando posiciones en bosques cercanos y la estación de tren. Un observador militar ucraniano dijo que las fuerzas rusas han transferido elementos VDV, la fuerza de élite aerotransportada, al área al norte de Bakhmut desde la dirección Liman. Más al sur de Bakhmut, videos geoconfirmados muestran a las fuerzas rusas bombardeando posiciones ucranianas cerca del montículo de desechos minerales, llamados Terrikon en Ucrania, de la mina Gagarin, al noroeste de Horlivka, entre Chumi y Pivdene. En el frente Avdiivka, 1000 bloggers rusos dijeron que sus fuerzas avanzaron a la estación Yasnuvata 2 en la zona industrial al sudeste de Avdiivka. Mientras que el Comando General de Ucrania dijo que los combates continúan cerca de Stepove, Sieverne y en Avdiivka misma. Más al sur de Avdiivka, algunos 1000 bloggers rusos dijeron que sus fuerzas avanzaron cerca de Marinka, pero no dieron detalles. En el frente Melitopol, el oficial de ocupación del Oblast de Zaporizhia, Vladimir Rogov, y 1000 bloggers rusos
dijeron que las fuerzas ucranianas atacaron cerca a Robotine, Verbove y hacia Novo-Prokopivka. Finalmente, en la ribera este del río Dnieper, 1000 bloggers rusos dijeron que las fuerzas ucranianas expandieron su control de la parte oeste de Krinky y que los combates continúan en la zona. También dijeron que atacaron en la dirección de Poima y Pishanivka. Por favor, suscríbanse al canal presionando el botón rojo abajo a la derecha. Muchas gracias a mis primeros 1500 suscriptores. Entre los videos geoconfirmados del último día, vemos un video compartido por un soldado ruso filmado desde su posición en la zona industrial al sudeste de Avdiivka. Avances de las fuerzas rusas han sido reportados en esta zona. Los escombros de los edificios son usados como referencia y en los mapas de Google podemos ver el punto de vista de filmación. Finalmente vemos el punto de vista en el mapa de Deep State que solo muestra avances geoconfirmados. El ataque ocurrió a 4 kilómetros aproximadamente al sudeste de Avdiivka en el frente este. Finalmente vemos un video que muestra un lanzallamas pesado TOS-1A atacando a posiciones ucranianas en la ribera este del Dnieper. Las calles y los edificios son usados como referencia. Y en el mapa de Google podemos ver el punto de vista del dron de observación. Finalmente vemos el punto de vista en el mapa de Deep State. El ataque ocurrió a 2,5 kilómetros aproximadamente al sudeste de Krinky en la ribera este del río Dnieper. Según Ukraine News, fuentes rusas han compartido un diagrama que muestra que las fuerzas ucranianas han continuado su avance cerca de la mina Gagarin, al sur de Sumy, en la dirección Orlivka entre Bakhmut y Avdiivka. Y fuentes rusas también confirmaron que las fuerzas ucranianas entraron a los bosques al sur de Krinky, en la ribera este del río Dnieper. Finalmente, el comando militar ruso advirtió a las autoridades de ocupación que deben evacuar Siurupin, también conocido como Leshki, en la ribera este del Dnieper, en las próximas 24 horas. Por favor, suscríbanse al canal presionando el botón rojo abajo a la derecha. Muchas gracias a mis primeros 1500 suscriptores. Según el mapa en línea de Conciencia Universal, otro ataque fue reportado a una base rusa en Brilivka, en la ribera este del Dnieper, a 40 kilómetros aproximadamente de la línea del frente. Mientras que las autoridades locales reportaron que drones fueron derribados sobre los oblasts rusos de Briansk y Kursk. Finalmente, las autoridades de ocupación reportaron que explosiones fueron escuchadas en Sebastopol y que el puente Kerch, que une Crimea con Rusia, fue cerrado al tráfico otra vez. Según Ukrinform, el Comando General de las Fuerzas Armadas de Ucrania compartió el reporte diario de pérdidas rusas. Otros 610 soldados rusos murieron y ningún tanque, 6 carros blindados y 4 piezas de artillería fueron destruidos el día de ayer. Esta es la primera vez que veo que ningún tanque ruso fue reportado como destruido durante un periodo de 24 horas. Y la Defensa Aérea de Ucrania reportó que un misil crucero Iskander y 9 de 10 drones Shahed fueron derribados anoche. Otros 4 misiles S-300 no pudieron ser derribados en el Oblast de Donetsk. Finalmente, el reporte de inteligencia del Ministerio de Defensa del Reino Unido dijo que el 7 de noviembre las esposas de soldados rusos en el frente realizaron la primera protesta pública en Moscú desde el comienzo de la invasión. Se congregaron en la plaza Tetralnia en el centro de Moscú y demandaron que sus esposos fueran rotados de la línea del frente. Desde el comienzo de la invasión, madres y esposas de soldados han aparecido en medios sociales diariamente, protestando contra las condiciones en que sus seres queridos combaten. Sin embargo, la legislación draconiana ha impedido que los parientes de los soldados se conviertan en una fuerza de influencia política, como lo fueron las madres de los soldados que pelearon en la guerra en Afganistán en los años 80. La policía dispersó la protesta en tan solo minutos.
El despliegue de los soldados por periodos aparentemente indefinidos y sin rotaciones está siendo visto como una situación insostenible tanto por las tropas como por sus parientes. Nota editorial. Como referencia, alrededor de 10.000 soldados rusos murieron durante los 10 años que duró la guerra en Afganistán. Según Censornet, una columna blindada rusa fue destruida cerca de Staromlinivka en el frente Berdiansk. El tanque al frente de la columna está equipado con rodillos para minas antitanque. Por favor, suscríbanse al canal presionando el botón a la derecha. La nueva meta es llegar a los 2.000 suscriptores. Muchas gracias. Espero verlos a todos otra vez en el resumen del día de mañana. Adiós a todos y cuídense.